De la palabra la senadora Silvana Beltrones Sánchez para hablar a favor. Con su venia, presidenta. Ha habido reformas que resultan trascendentales para el Poder Judicial, como lo fueron la de 1994 y la de 2011, que lo han transformado conforme a la realidad histórica y social en que se realizaron. Con la reforma del 94, pues se sentaron las bases para transitar hacia una modernización del ordenamiento jurídico mexicano. Y es a partir de ese momento que la Suprema Corte de Justicia se empezó a consolidar como un verdadero tribunal constitucional. Las reformas de 2011 en materia de amparo y de derechos humanos cambiaron nuestro sistema jurídico sustancialmente. Ahora nos encontramos ante un momento crucial para llevar a cabo una reforma que resulte trascendental y que abarque las necesidades de mejora que requiere el Poder Judicial ante la realidad que enfrenta. Todas las reformas, y más las que resultan de gran relevancia como lo es esta, deben acompañarse de un análisis de fondo que permita llegar a la mejor propuesta de reforma con todos los elementos sobre la mesa. Yo estuve presente durante todo el Parlamento abierto. Escuchamos diversas voces, sobre todo de los actores a quienes regula, así como académicos y expertos en la materia. Nos aportaron su experiencia, se resolvieron dudas, pero también quedaron otras. Y sobre todo es importante resaltar, y me sumo al extrañamiento de mis compañeros, en donde no escuchamos las voces de muchos de los que estarán involucrados como ministros y magistrados. Estamos tomando acción sobre un tema que requería urgencia. Era el momento para consolidar al Poder Judicial. El análisis de este dictamen parte de una iniciativa sobre la cual hemos tenido y seguimos teniendo comentarios de puntos que deben ser modificados. Hemos avanzado en el diálogo sobre lo que nos preocupa y tenemos que decir que se lograron consensos, como por ejemplo que los acuerdos generales del Consejo puedan ser revisados y en su caso revocados por la Suprema Corte. Ningún acuerdo puede tener ese nivel de blindaje. Los acuerdos son por definición impugnables. Esto hubiera derivado en violaciones a la Constitución. Otro tema en el que hubo consenso fue sobre la concentración de asuntos en uno o más órganos jurisdiccionales. Ya lo explicó el senador Mancera. Esto solo constitucionaliza algo que ya está plasmado en el artículo 13 de la Ley de Amparo. En cuanto a las controversias constitucionales, ahora versarán sobre violaciones a la Constitución sin limitación que se quería establecer. Eso hubiera dañado irreversiblemente la única vía de control constitucional que tienen los estados y dejaría sin defensa al ámbito más débil de competencia, el municipal. Con la modificación a la iniciativa, ahora les damos seguridad jurídica de un acceso a la justicia constitucional que les permita a los estados y a los municipios defender sus atribuciones. Y por último, se rescató el amparo soberanía y seguirá vigente para proteger la parte orgánica de la Constitución. En esto hubo consenso, pero debemos de ir más allá y discutir los demás temas pendientes para que en realidad podamos hablar de una reforma con y para el Poder Judicial. Por supuesto que en mi grupo estamos a favor de una reforma, pero una integral. Hay puntos que quedaron pendientes en el análisis y preocupaciones que no fueron atendidas. Confiamos en el compromiso que ya también manifestó aquí el senador Monreal de abordarlas en el próximo periodo. Nos hubiera gustado que se plasmara la naturaleza de los plenos regionales. La eficacia de la modificación dependerá en la medida en que se logre una buena distribución de los mismos y queremos tener esa discusión en las leyes secundarias. La revocabilidad de los acuerdos de designación de jueces, juezas, magistradas y magistrados ante el Consejo Federal, eliminando la posibilidad de que sea la Corte quien los revise y revoque, esperemos también sea atendida. Por esto también coincidimos con muchos compañeros en que a esta nueva escuela se le debe fortalecer con garantías de autonomía e independencia, pues su calidad de órgano auxiliar del Consejo pues no le aísla de presiones que tendría este sobre aquella. Finalmente, en relación con el recurso de revisión en amparo directo, para permitir que la Corte determine la procedencia de este en contra de sentencias dictadas,
Se establece que los autos que desechen este recurso no serán impugnables. La modificación propuesta creemos que refuerza la discrecionalidad en el análisis de procedencia del amparo directo en revisión. La medida va a impedir que el gobernado conozca las razones por las que su asunto no reviste un interés excepcional en materia constitucional o de derechos humanos. Sé que el propósito de esta iniciativa es constituir a la Corte en un verdadero tribunal constitucional y sé que la misma tiene mucha carga de trabajo y el desahogo del mismo es también el propósito de esta reforma. Pero también, compañeros, este es el costo que nosotros tenemos que asumir por tener un sistema jurisdiccional colegiado. Todo esto vamos a seguir insistiendo, pero hemos avanzado y hemos tenido diálogo y consensos. Compañeras y compañeros, hay que continuar trabajando para consolidar una reforma que realmente trascienda en la modernización, en la independencia y transformación del Poder Judicial. Queremos y necesitamos una reforma que consolide una mejor justicia, más pronta, más expedita y de mayor calidad para hacer frente a los retos en materia de su impartición. En el Senado ya se dijo, existen muchas propuestas presentadas en esta legislatura que no fueron consideradas y se encuentran pendientes. Hay más de 20 iniciativas de reforma constitucional relacionadas con el Poder Judicial que no fueron consideradas en el proyecto de dictamen que estamos analizando. Debemos de ir más allá. Por ejemplo, es oportuno preguntarnos si el requisito de mayoría calificada al que se está sujeta toda la declaratoria general de inconstitucionalidad tiene realmente algún beneficio o si representa más bien un despropósito que evita precisamente aquello que se busca conseguir. Si lo que se pretende es que la Corte sea reconocida como un auténtico tribunal constitucional, no hay razón para justificar el requisito de mayoría calificada. Esta votación no existe en otro sistema. No hay país alguno que tenga un candado como este, que solo disminuya o neutraliza sus bondades. Y en ese sentido ya presenté una iniciativa que espero sea tomada en cuenta en el próximo debate que realicemos, en un análisis necesario de una reforma integral. Si realmente se busca esto, deberíamos analizar todas las propuestas presentadas. El proceso de una reforma judicial debe responder a los enormes retos que tenemos en nuestro sistema de impartición de justicia. Entendemos que esta reforma deriva de la existencia del hartazgo de la sociedad ante los abusos, la corrupción y los casos de nepotismo que se han generado dentro de este poder. La población exige una mejor procuración de justicia y administración de ella. Acompañamos el combate a la corrupción y al nepotismo que se había convertido en un lastre para el Poder Judicial, contra el cual se están realizando las acciones necesarias para erradicarlo. Nos encontramos en un momento de gran coyuntura, en el que debemos de actuar de manera responsable y trabajar para que esta reforma sea integral y cumpla con las exigencias de la población. Hagamos pues el compromiso de trabajar para consolidar esta reforma que trascienda en la modernización, independencia y transformación que tanto necesita nuestro Poder Judicial y que impacte verdaderamente en la impartición de justicia que tanto necesita este país. Hoy es solo un paso. Estamos conscientes que lo presente no es lo suficiente y no es lo ideal. Por eso, sigamos trabajando en la construcción de un poder que atienda a la realidad social. Hagámoslo sin visiones cupulares y sin resistencia a escuchar todas las voces. Hagámoslos juntos. Es cuanto, Presidenta. Gracias, senadora.